Pues hoy nos toca ver antimelanoma y vamos a ver como la parte específica de cómo lo que trabajamos ayuda a esta parte de prevención y de inhibición de la expresión de oncogenes. Entonces, vamos a tocar el tema de antimelanoma, después nos vamos a ir a todo lo que es cáncer y la expresión oncogénica y después nos vamos a ir a la prueba de capilaroscopía. De hecho, les mandé ya 3 documentos. Dos son artículos, protocolos de investigación hechos en los laboratorios de Tokio, Japón, y el tercero es parte de un manual del curso de perito en diagnóstico metabólico que se hizo en 2016, avalado por la UNAM, y donde se observa a través de la prueba de capilaroscopía la presencia de un melanoma. Entonces, vamos a dar inicio. Y bueno, sabemos que los melanomas son muy, muy agresivos. Es la forma más peligrosa de cáncer de piel. Estos crecimientos cancerosos se desarrollan cuando el ADN no reparado, o sea, lastimado, lesionado por los radicales libres, desencadena mutaciones o defectos genéticos que hacen que las células de la piel se multipliquen rápidamente y formen tumores malignos. Estos tumores se originan en los melanocitos productores de pigmento en la capa basal de la epidermis. Los melanomas a menudo se parecen a lunares, de hecho algunos se desarrollan a partir de estos, y la mayoría de los melanomas son negros o marrones, pero también pueden ser del color de la piel, rosa, rojo, morado, azul o blanco. El melanoma es causado principalmente por una exposición intensa y ocasional a los rayos ultravioleta que con frecuencia conducen a quemaduras solares, especialmente en aquellas personas que están genéticamente predispuestas a la enfermedad. Entonces, vamos a verlo más adelante, pero requerimos tener claro que la expresión de oncogenes la NRF2, NRF2 potencializa la expresión génica de superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa. Entonces, cuando yo administro Orisod a células sanas y cancerosas, tiene un efecto diferencial. Orisod en células afectadas disminuye la replicación del ADN mitocondrial en comparación con las células sanas y notablemente se reduce la proliferación de células cancerosas del melanoma. Entonces, vamos a irnos a entender cómo es que está sucediendo todo esto y cómo se está activando esa expresión genética a través del daño por radicales libres. El cáncer es un problema alcalino o ácido. La respuesta es que son ambas, todo depende desde donde lo veas. Un tumor en el interior es alcalino, mientras que por fuera es ácido, y por lo tanto vamos a tener una acidosis metabólica y una alcalosis tumoral. La mayoría de las enfermedades se originan alrededor de la célula, es decir, en el espacio intersticial. Entonces, aquí tenemos el sistema básico de Pissinger, en donde podemos diferenciar célula, plasma vascular, plasma intersticial, la piel y los principales órganos que funcionan como filtros de nuestro cuerpo y que cuando estos filtros se alteran, pues va a existir fallo renal, fallo hepático, fallo pulmonar y que todos juntos nos van a dar un fallo multisistémico. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? El pulmón y el hígado y el riñón son filtros que trabajan las 24 horas del día, todos los días, y que están bombeando alrededor de 5 litros de sangre por minuto. Entonces, por cada uno de estos filtros pasarán cantidades enormes de líquido. Estos filtros lo que hacen es depurar los residuos metabólicos
y sabemos que la sangre arterial es la encargada de llevar oxígeno, azúcares, proteínas, grasas y minerales para nutrir el sistema celular. Pero también vamos a tener que hay basura que se va a depurar y precisamente se hace a través de estos filtros. Déjame mover esta imagen, se movió acá. Entonces, recordemos que cada vez que la célula respira, recibe un residual metabólico, que es el dióxido de carbono, y cuando la grasa llega a la célula, la usa, la degrada y la tira, como es el ejemplo del colesterol. En el caso de las proteínas, se convierte en ácido úrico. ¿Y qué va sucediendo con esta basura? Se va al sistema venoso y a través de él llega a pulmones, hígado y riñón. El corazón en reposo sabemos que bombea más de 7.000 litros de sangre al día, y cuando esta cantidad de sangre pasa por estos filtros, pues llega un momento en que estos filtros se obstruyen y el cuerpo comienza a retener ácidos, y esto se hace con la finalidad de generar un equilibrio para que no se altere el pH en la sangre. El cuerpo retiene los radicales ácidos libres entre el espacio de la célula y el capilar venoso, esperando para drenarlos. Entonces, este estado mórbido, que es cuando todas esas sustancias que se están depurando de nuestro sistema metabólico se quedan alrededor de la célula y del espacio intersticial, empiezan a dañar nuestro organismo continuamente. La célula entonces solo tiene dos opciones: morir por falta de oxígeno o defenderse para sobrevivir. Si una célula muere, dependiendo de en dónde se encuentre, es la enfermedad que causará. Entonces, si la célula elige morirse porque el daño es demasiado, entonces si es una célula de pulmón, tendremos fibrosis pulmonar; si es una célula de hígado, tendremos fibrosis del hígado; si es una célula renal, tendremos fibrosis renal. ¿Cómo sucede esto? La célula tiene que desechar dióxido de carbono y recibir oxígeno. Cuando recibe más dióxido del que puede desechar, los ácidos la queman y mueren. Y agua en el cuerpo engordando. Las células secuestran calcio, sodio, potasio de la estructura ósea, es decir, de por sí tenemos una deficiencia de minerales muy importante. Hablábamos también la clase pasada acerca de que un dato clínico que podemos observar a la hora de hacer pruebas de capilaroscopía en las uñas de los pacientes, cuando nosotros vemos una uña rayada, esto significa que hay una deficiencia de minerales que puede estar siendo compensada por el cuerpo al tomar minerales de los huesos, pero que si llegamos a un punto en donde ya haya una descalcificación, ya haya una osteopenia, entonces lo que va a suceder es que el paciente empieza a presentar otro tipo de enfermedades más severas, como puede ser un hipotiroidismo, como puede ser un adenoma hipoficiario, porque la regulación del feedback hormonal se hace a través de los minerales. Entonces, la célula empieza a llenarse de agua, retiene líquidos para diluir el ácido que le está quemando por dentro, y como, como respuesta del organismo secuestra calcio, sodio y potasio para precipitar los ácidos en los tejidos blandos. Y entonces los ácidos empiezan a drenarse por la piel y mucosas, y es así como podemos tener la aparición de la expresión génica de un melanoma. ¿Qué sucede cuando la célula muta? Vamos a tener que diferenciar entre cómo vive una célula sana y cómo vive una célula tumoral. Entonces, la célula sana vive en un ambiente alcalino, vive con oxígeno, vive con poco sodio, utiliza proteínas levógiras, y no así la célula tumoral, que vive en un medio ácido completamente, vive sin oxígeno, es anaeróbica, vive con mucho sodio, utiliza proteínas dextrógiras, y la célula tiene que ser alcalina
para soportar el ácido del exterior. Entonces recuerden que ya hablábamos de que hay una acidez metabólica, pero una alcalosis intracelular. Y una de las situaciones que pasa cuando nosotros iniciamos un tratamiento, por ejemplo, con Horizon Enzyme, es que el incremento en la microcirculación, el incremento en la oxigenación, hace que sucedan dos cosas principales. Una es que el sistema inmune se prende porque estamos regulando también metabolómica a través de intestino, regulando sistema inmune. Y entonces el paciente que no tenía dolor en ese tumor, en ese cáncer, pues ahora resulta que presenta dolor porque es la respuesta inflamatoria que sucede porque se está dando cuenta el organismo de que hay una célula que no es, que ya la detecta como extraña, que no está siendo funcional y que por lo tanto tiene que deshacerse de ella. Y la segunda cosa que sucede es que las células tumorales tienden a ponerse con rubicundez, con hiperemia, con la triada de la inflamación, eh, porque, porque está habiendo un incremento de la microcirculación y con esto oxigenación. Entonces, observen cómo la célula tumoral es anaeróbica y cuando tú empiezas a meterle oxígeno al principio, se desencadena un proceso inflamatorio, pero posteriormente esa célula puede ir secándose. Obvio, cuando ya es un paciente que ya lleva mucho tiempo, que ya hizo metástasis, pues realmente es un poco complicado porque la falla ya es multisistémica y el paciente puede presentar dolor en muchas partes del cuerpo y el tratamiento ser poco tolerante. Entonces tenemos que entrar en una etapa de tamizaje en donde yo pueda ver a través de una capilaroscopía nuestra es decapitar, quemar o envenenar a las células cancerígenas a través de la quimio, la cirugía o la radioterapia. Una, una cuarta solución, cómo acorralar al tumor. Perdón, me apoyaron a hacer la presentación. Está mal. Ok, entonces, ¿cómo acorralo el tumor para que ya no siga expandiéndose, para que no sigan contaminándose otras células? Alcalinizando al paciente a través de una dieta hiposódica con enzimas proteolíticas de acción selectiva e hiperoxigenando el sistema. Y el espacio intersticial con dieta alcalinizante, con hidroterapia, con dieta hiposódica, con tratamientos naturales que me conlleven, sobre todo la parte de tener un organismo limpio y con una desintoxicación o una parte detox en donde yo pueda limpiar en general todo mi organismo de las sustancias que puedan estar en el espacio intersticial y que me dañen. Y con toda la parte integral que es el tratamiento físico, ejercicio físico, psicológico, etcétera. Vamos a hablar un poquito de la dieta alcalinizante. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos, con lo que llevamos? Buenos días. No, doctora, todo muy bien, muy interesante, muy Ok, bonito. gracias, doctor. Ok, entonces, la dieta alcalinizante. La dieta cárnica es acidificante de que te vas a desnutrir, pero cuando nosotros estamos utilizando una suplementación adecuada, entonces podemos aportar
esos aminoácidos que nos proporciona la carne a través de suplementación, que hagan que esa masa muscular tuya no se pierda y que además permitan que no tengas esta parte de acidificación en general de tu cuerpo, ¿no? Aparte de todo el tema energético, en donde eres lo que comes y todo lo que es lo que está muerto, pues su vibración energética a nivel atómico es muy baja y por lo tanto eso es lo que va a llevar a tu cuerpo. Entonces, en las dietas vegetarianas sabemos que un filtro sucio no es un filtro roto, o sea que puede haber recuperación de esos órganos que están sucios y que en pruebas, por ejemplo, nos están dando creatininas altas, nos están dando transaminasas altas, nos están dando eh, a lo mejor algún síntoma, como puede ser una bronquitis, como puede ser un EPOC en fases iniciales. Un filtro sucio se limpia con agua, entonces lo que vamos a hacer es incrementar el contenido de agua en nuestros alimentos. El 95% de los vegetales son agua. Con la dieta vegetariana se lavan los filtros, pulmón, hígado y riñón. Y entonces yo puedo, es un poco complicado ya a nivel de la parte clínica el cómo haces que una persona se convierta en vegetariana o vegana. Eh, Regularmente no lo aceptan porque es parte de un contexto, de una forma de vivir en sociedad y a donde vas un fin de semana, por ejemplo, te ofrecen pues la carnita asada, ¿no? Y terminas comiendo lo mismo. Pero cuando tú empiezas a trabajar a nivel de metabolómica, a cambiar el tipo de bacterias intestinales, entonces tus sentidos empiezan a cambiar. Por ejemplo, tenemos un ayuno, que es un ayuno regenerativo, que en su momento hablaremos un poco más en profundidad de él, pero lo que hacemos es que durante 15 días utilizamos un proceso de desintoxicación, aumentamos la microbiota intestinal benéfica, o sea, generamos eubiosis, y entonces cuando estás justo en el ayuno y, por ejemplo, te acercas a un puesto de tacos, de comida que tiene carne de carnes rojas, tú puedes percibir el olor a heces fecales. Y es muy chistoso porque tus sentidos se agudizan. Y entonces cuando tú cambias esa microbiota de un estado de disbiosis a un estado de eubiosis, ahora resulta que, que va a ser muy fácil dejar de consumir ese tipo de alimentos. Se llama ayuno regenerativo y es una combinación de un ayuno homeopático que el doctor Luis, que es también su catedrático en este diplomado, ya hacía previamente, dado que él es médico homeópata, y cuando yo lo conozco, implementamos mediante las fórmulas de nanobiotecnología con las que trabajamos y el ayuno, implementamos un ayuno regenerativo en donde en 15 días pues puedes dar un reset a tu cuerpo de 10 años, ¿no? Porque se limpia tu intestino, se resetea la disbiosis intestinal, cambian tus patrones mentales y además tu cuerpo se regenera porque las fórmulas con nanopartículas sin alimento sólido es más fácil que lleguen a todos tus tejidos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya hablaremos en una clase de prueba de esta parte del ayuno regenerativo. Las plantas diuréticas hacen que mejore la función renal, las plantas hepáticas que mejore la función hepática, las plantas pulmonares que mejoren la eliminación del dióxido de carbono y también tenemos plantas inmunoestimulantes que regulan el sistema inmune. Um, en general voy a darles como cómo funciona esta parte del ayuno. Déjenme ver si lo tengo para que no te quede como al vapor y podamos verlo de una vez. Hemos hecho algunas modificaciones en el tema del ayuno, porque lo iniciamos por ahí de enero del 2022
y se han ido haciendo algunas modificaciones sobre la marcha, pero en esencia una disculpa si me voy a otros temas, pero como que siento que, sí, claro, como que siento que darles la pura teoría sin la aplicación clínica para mí no es funcional. Entonces, lo que estamos haciendo mediante, déjenme ver qué tiempo tenemos y podemos, 9:49, tenemos muy buen tiempo. ¿Les parece que les explique rápidamente este tema del ayuno y cómo podemos lograr revertir los daños de cáncer o de expresión genética? Sí, yo sin problema. Mil gracias, doctora, sí. Además, pero yo... Ya anda. Bien, estamos acomodándonos para votar, pero bien. Entonces, bueno, lo que es la biodisponibilidad de los nutrientes. Sabemos el concepto de biodisponibilidad, parte del nutriente que el cuerpo digiere, absorbe y utiliza en sus funciones fisiológicas es lo que nos da la biodisponibilidad. La ventaja de los protocolos de ayuno es la restricción calórica que los acompaña y por lo tanto el control de peso, pero además producen una serie de cambios hormonales positivos para la prevención de enfermedades crónicas. Los ayunos se pueden clasificar en primera instancia como cortos o largos. Los cortos son todos aquellos inferiores a 3 días. Estos no suelen presentar complicaciones o riesgos para la población sana en general. Existe evidencia sobre su eficacia para perder peso y para prevenir patologías metabólicas y hoy día, ay, es que se los juro que me emociona mucho, precisamente el 4 de marzo grabamos un video de un amigo muy querido. No está terminado, solo les voy a compartir con una partecita, pero lo que logramos con este ayuno regenerativo fue, el revertir este proceso. Entonces, vamos a ver este pequeño. De lo que yo pasé. Y eso me gustaría que pudiera ayudar a muchas personas, tanto como a mí me han ayudado. Hace 3 años fui diagnosticado con un cáncer de médula ósea de mutación cromosómica y aparte un problema también en la médula que me causaba la disminución de los leucocitos, que son tus defensas. Imagínate en tiempos de pandemia tener un sistema inmune deprimido. Era muy complejo. Bueno, y esta es parte de por qué hago lo que hago. Entonces, bueno, terminemos esta parte de ayuno, pero cuando a este paciente que vieron en pantalla había estado con quimio durante de 2 años, más o menos aproximadamente, y cuando no se habían logrado corregir totalmente sus valores, cuando entramos con el ayuno regenerativo, a los 15 días aproximadamente se hizo un estudio y resultó que los valores habían regresado a la normalidad, ¿no? Entonces, este ayuno regenerativo es maravilloso. Am, los se extienden a varios días, incluso semanas, y suelen ir acompañados de una estricta vigilancia para evitar deshidrataciones, malnutriciones proteicas e hipovitaminosas. Entonces tenemos
Por ejemplo, el ayuno intermitente, que es probablemente el más conocido, consiste en ayunar durante unas cuantas horas seguidas al día, tal y como lo afirma el estudio publicado en el Journal of Translational Medicine. El protocolo más habitual es de 16 horas de ayuno, y suele ser común saltarse el desayuno en este tipo de situaciones. Durante el periodo de ayuno se permite la ingesta de agua, café, té o bebidas calóricas. El ayuno de 24 horas, el ayuno proteico, los ayunos largos y vamos a irnos al ayuno regenerativo para, para explicarles cómo funciona. Entonces, déjenme ver dónde está. Se los voy a mencionar así, porque no está la diapositiva acá. Entonces, debe de estar en algún PDF. El ayuno regenerativo solo lleva jugo verde, lleva obviamente las fórmulas con las que trabajamos, lleva eh, miel, lleva vinagre, lleva polen y se van alternando las medidas y la prescripción de las fórmulas se hace en base a una prueba de bioimpedancia con la que yo puedo saber cuánta dosis de nutracéutico requiere una persona. Entonces, por ejemplo, el jugo verde, pues en esta imagen entendemos el por qué es tan nutritivo. Lleva jugo de zanahoria como un gastroprotector a mediodía. Lleva vinagre de manzana orgánico no filtrado que contiene la madre del vinagre, que son hebras de proteínas, enzimas y bacterias amigables que aportan al producto un aspecto turbio, mata agentes patógenos y por mucho la aplicación más exitosa del vinagre hasta la fecha ha sido en pacientes con diabetes tipo 2. Además de que mejora la sensibilidad a la insulina durante una comida alta en carbohidratos de un 19% a un 34% y baja significativamente la glucosa en la sangre y las respuestas a la insulina. Reduce la glucosa en sangre en un 34% después de comer 50 gramos de pan blanco, que sabemos que el pan blanco es el que tiene el índice glicémico más alto. 2 cucharadas de vinagre de manzana antes de acostarse puede reducir los niveles de glucosa en sangre en ayunas en un 4% y se de glucosa. Vamos también oveja y en caso de homeopatía trabajan también con un enema en el café, medicina alópata no es como mi querido, no lo utilizo. Podemos utilizar algunas otras herramientas como es el psyllium planta de se hace una limpieza hepática y de vesícula y bueno, aquí está. El protocolo es el siguiente: proteína, nutracéutico, jugo verde, vinagre de manzana con miel más polen más psyllium plántago y otra vez proteína, jugo de zanahoria, vinagre de manzana, hasaki más proteína, caldo de verduras y el consumo proteico está llegando a 132 gramos. Sí, claro, de hecho eso es lo que vamos a platicar el día miércoles, que eso fue lo que le comenté a Emi, que les había propuesto ya la parte de ir a cada una de sus sedes a dar metas para que puedan aprender la parte. Ok. De hecho, doctor Omar, para ver si Interesante.
Este es uno de los testimonios, pues como más evidentes, porque esa paciente me llegó a mí en muy mal estado, ya casi desahuciada, con muchos temas. Y pues bueno, después de 3 años, hoy tiene una vida totalmente distinta y pues sobre todo está viva, ¿no? Ok, ahora no sé si ya les mandaron el documento de, el manual. Vamos a ver lo que se ve con... Nos mandaron 3 documentos, pero no sé si uno de ellos es manual, es un manual. Dice manual, Ajá, el que dice manual, prueba microscáner de capilaroscopía. ajá, ese es una parte del manual que les mandé. Entonces ya. Entonces lo vamos a revisar acá. Dentro de las alteraciones que yo puedo ver en una prueba de capilaroscopía, lo voy a ver el estado metabólico del tejido, voy a ver la morfología de los vasos y voy a ver alteraciones cutáneas, que son hallazgos. Y estos no siempre tienen que ser macro, muchas de las ocasiones tú los encuentras como tal, como hallazgos. eh, y son distintos tipos de enfermedades de la piel que van desde infecciones, alteraciones congénitas o por exposición a químicos o radiación ultravioleta hasta neoformaciones cutáneas, entre las que podemos distinguir nevos melanocíticos, nevos no melanocíticos, que serían las neoformaciones benignas, neoformaciones malignas de la piel como melanomas, carcinomas vasocelulares y espinocelulares, y otras alteraciones de la piel como vitiligo y psoriasis. Entonces, aquí podemos ver las imágenes de un nevo melanocítico de unión, un nevo melanocítico compuesto y un nevo melanocítico dérmico. Cuando tú observas con la prueba de capilaroscopía, lo que puedes ver es como la elevación en una tercera dimensión y no solo una mancha. Los nevos melanocíticos son formaciones benignas, únicas o múltiples, constituidas por melanocitos que han perdido sus prolongaciones dendríticas y que se unen en nidos de diferentes tamaños y se localizan en la unión dermoepidérmica en la dermis. Entonces, aquí podemos ver eh, dermis, epidermis y nevo melanocítico de unión que está aquí entre la dermis y la epidermis, nevomelanocítico compuesto y nevomelanocítico dérmico, y cómo se ve macroscópicamente. Podemos ver también un nevo displásico. Me estoy metiendo como en todo lo general para hablar ahorita de melanoma. Nevo displásico, los nevos displásicos son neoformaciones con potencial a malignizarse, constituidas por lesiones pigmentadas, adquiridas o circunscritas que representan trastornos de la proliferación de los melanocitos, variablemente atípicos que se activan por la exposición a radiación solar. Dermatoeliosis, que es el lentigo solar. Aquí podemos ver las líneas de Beau en uñas. Es una lesión macular de color pardo, plana, ocasionada por exposición aguda o crónica a la radiación ultravioleta del sol. Hay un fotoenvejecimiento prematuro del tejido por estrés oxidativo provocado por los ROS, que son radicales de oxígeno singlete. Entonces, todo el tema de piel está relacionado con una pérdida de la homeostasis redox por parte del radical oxígeno singlete. Y viene ya el melanoma. Podemos ver aquí cómo se observa macroscópicamente una imagen insignificativa, pero a la hora de que lo ves con el capilaroscopio, pues resulta que es una lesión. Es una lesión en placa asimétrica de borde irregular caracterizada por una zona con cambio de forma y coloración. Normalmente es de mayor tamaño que la punta de la goma de un lápiz. En capilaroscopía se ven los cambios de coloración y pigmentación del tejido. Y tenemos también otro hallazgo que es el carcinoma vasocelular. Igual a simple vista, macroscópicamente es una lesión indefensa
pero microscópicamente observen. Es una lesión macular caracterizada por una zona poco visible, indurada, con neovascularización. Se debe a exposición a radiación ultravioleta con estrés oxidativo provocado por los radicales libres de oxígeno single. Y por último, un carcinoma espinocelular. Es una lesión que surge en forma de máculas, pápulas o placas hiperqueratósicas y o descamativas. Se debe igual a exposición a oxígeno singlete por infección por VPH y observen cómo se ve ya con una capilaroscopia. Ok, entonces terminamos esta parte, nos vamos a ir a la revisión de los dos artículos que tienen ustedes. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, todo muy bien. Está padre, ¿no? A mí me apasiona. Sí, Muy es interesante. completamente algo nuevo. Sí, la verdad es que a mí me encanta porque, o sea, tú puedes prever el que un paciente vaya a presentar por el estado del tejido, presente la expresión genética de cualquier oncogeno. Entonces, si les parece, les mandé dos artículos. El primero es, bueno, son tres. En este es ensayos clínicos, capacidad antioxidante, evaluar la actividad antioxidante de Horizon Enzyme, que es la prueba TIVARS, porque al final del camino el melanoma se está generando por oxígeno singlete por un radical libre. Ese es el primero. Y el segundo es como complejo potencializador de enzimas antioxidantes endógenas. Y el otro artículo que tienen es este, evaluar la eficacia de Horizon Enzyme en la reducción del daño del ADN. Entonces, ¿les parece? Son 10. Solo requiero como que se echen un clavado y lo lean rápidamente. Lo lean rápidamente y lo explicamos 10:30. Nomás nos llegaron dos, doctora, no nos llegaron los tres. Es que en uno están Ah, dos. bien, en una que oían los dos. Ajá. Ah, ok. Entonces, vamos a revisarlos. Les doy 20 minutos solo para que algo que yo suelo hacer siempre que estudio es como a ver de qué trata, qué dice y todo, y lo aterrizamos 10:30. Hola, ¿cómo estás? Buen día, soy Luz Molina. El día de hoy te vamos a hablar un poco acerca de la red mitocondria-microbiota para que entiendas algunos de los conceptos que estuvimos manejando en la conferencia magistral del doctor Bellide Deas, dada hace 2 días, y que nos lleva a entender un proceso de cómo la vida moderna y el estrés oxidativo generado por ella daña también la función de nuestra microbiota intestinal, que es la encargada de sostener la funcionalidad a nivel intestinal del eje intestino-cerebro con otros órganos que están siendo involucrados como las glándulas y que estamos trabajando como un eje o un sistema psiconeuroendocrino, hormonal e inmune. Ok, bueno, parte de mi currículum para que tengas la confianza, la certeza de que estás en un lugar donde hay la información científica, donde todos los médicos que estamos dentro de este proyecto, pues tenemos los estudios enfocados a el desarrollo de el manejo de las fórmulas en base a nuestros conocimientos. Y bueno, ¿qué es la mitocondria? En el antepasado de las mitocondrias se cree que era una bacteria de vida libre que fue ingerida por otro organismo unicelular. En algún momento este antecesor parasitario perdió el gen responsable de esa proteína y adquirió otro que permitía abastecer de energía a su huésped, como lo hacen hoy las mitocondrias. O sea, originalmente era otra bacteria que estaba fuera de ese organismo unicelular. Recordemos en nuestras clases
de biología hablábamos que en la evolución del hombre pues se parte de una célula eucariota y procariota, y en esa célula unicelular había este organismo que perdió una proteína que lo hacía poder vivir fuera, alimentándose por sus propios medios. Entonces hizo una simbiosis, y esta simbiosis hizo que la mitocondria entrara a la célula, y que el día de antier nos aclararan que una neurona puede llegar a tener hasta 5.000 mitocondrias por célula. De ahí la importancia de que la primera afectación por estrés oxidativo sea toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial, con la intolerancia al estrés, con los problemas, tanto a nivel de familias como entre comunidades, gente peleándose, porque precisamente es la función neuronal la que no está del todo bien. Un nuevo estudio realizado por Martin Wu y Zhang Wang en la Universidad de Virginia plantea la posibilidad de que el antepasado de las mitocondrias en realidad era un parásito. Esta información se sustenta en la construcción reciente del árbol evolutivo de las mitocondrias, que resuelve las relaciones ancestrales entre los organelos y sus parientes bacterianos vivos más cercanos a partir del análisis genómico. Ok, vamos a traducirlo. Todas esas investigaciones que se han hecho han dado como resultado que el genoma, o sea, el contenido genético de esas bacterias, al parecer era muy parecido a lo que conocemos hoy como mitocondrias. Los datos que encontraron en la constitución del ADN de la información genética hicieron deducir a los investigadores que las mitocondrias pertenecían a un orden de bacterias patógenas y parásitas llamadas rickettsias, que actualmente las conocemos como productoras de una enfermedad, y que, es decir, era un antecesor, no precisamente la bacteria actual que es la rickettsia. A partir de un antepasado que producía una proteína que robaba energía, en algún momento este antecesor parasitario perdió el gen responsable de ese robo de energía y adquirió otro que permitía abastecer de energía a su huésped, como lo hacen hoy las mitocondrias en ese proceso de adaptación. Todo el tiempo se estaba viviendo un proceso de adaptación, desde que éramos células eucariotas hasta el día de hoy que somos humanos. Entonces, parte de entender el desarrollo y la evolución a nivel celular, a nivel de genes, pues nos llevará a entender esta intercomunicación de la que vamos a hablar del día de hoy, perdón. Entonces, esto que tienes aquí es esa famosa cadena de fosforilación oxidativa, desde la cual siempre estamos hablando, en donde hay la producción de iones hidrógeno para que se genere la moneda energética, que es el ATP. La mitocondria es el centro de energía primaria. En ella se oxidan las grasas, los azúcares para generar adenosintrifosfato, que es la molécula energética, y la fosforilación oxidativa mitocondrial, que combina el transporte de electrones a través de la membrana con la respiración celular y la síntesis de ATP y la beta oxidación de los ácidos grasos, son las dos vías metabólicas centrales para estos procesos. Y es por eso que siempre recalco que la importancia de que tengamos una molécula hidrofílica, o sea, que pasa a través del agua y que también atraviesa las grasas, tiene que ver con la llegada del hidroxitirosol, del cual habló el doctor Bellideas, que es la principal molécula o el polifenol más importante en Horizon Enzyme 5, de entrar directamente a la doble membrana mitocondrial. Entonces, estas vías metabólicas son las prioritarias, son donde se produce el 90% de todo lo que es el ATP, la energía, y es por eso que estos electrones que están libres, que fueron producidos durante esta fosforilación oxidativa, tienen que ser captados por una molécula de oxígeno que cede el hidroxitirosol para la formación de agua metabólica.
Ok, entonces esta es nuestra membrana, aquí está el citoplasma, aquí está el espacio intermembranal y aquí está ya el interior de lo que es nuestra mitocondria, de los pliegues intramitocondriales. Y bueno, la mitocondria también puede usar vías enzimáticas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos para generar ATP, aproximadamente un 20%. Por eso es más importante que se genere a nivel de lo que es fosforilación oxidativa. Además de que tiene otras funciones como el equilibrio del calcio, la señalización intracelular. Por eso es importante que tú estés tomando todas las fórmulas, porque la señalización entre células se lleva a cabo a través de esta homeostasis del calcio y esta despolarización y repolarización de membranas tanto en mitocondria como a nivel celular. La biosíntesis del grupo hemo para la formación de la hemoglobina y la muerte celular aguda. Como producto secundario de la respiración normal, las mitocondrias producen especies libres de radicales de oxígeno y de nitrógeno, que tienen roles importantes en las vías de señalización y equilibrio celular. Pero una cantidad excesiva de especies libres de radicales libres puede provocar daños significativos en las estructuras celulares y en la inducción, o sea, el estímulo de interleuquinas o sustancias que inflaman, que ya hemos hablado de ello también, o muerte celular por apoptosis. Entonces, se producen dos especies de radicales, los de oxígeno, los de nitrógeno, tienen un papel importante en las vías de señalización porque ese equilibrio o esa homeostasis redox, que quiere decir el equilibrio en la cantidad de sustancias oxidantes y reducidas, nos va a dar el punto para que se generen determinadas reacciones bioquímicas. Por eso dice el maestro, si debes de tener un balance entre ambas especies, o sea, tanto radicales libres como sistema enzimático capaz de generar que esos radicales libres no sean en tanta cantidad, no se produzcan en tanta cantidad que te lleven al daño de las estructuras celulares, pero que sí son importantes porque activan determinadas vías metabólicas que hacen que se proteja tu organismo, por ejemplo, en la inducción de la producción de citoquinas o en la muerte celular por apoptosis, que apoptosis quiere decir muerte celular programada. O sea, cuando una célula ya está viejita, ya no es funcional, pues entonces tenemos que tener esos radicales libres para que el cuerpo detecte a esa célula como una célula disfuncional y se genere entonces la muerte celular. La mitocondria es un organelo semiautónomo que mantiene una relación endosimbiótica con el hospedador. ¿Qué quiere decir esto? Es casi funciona sola. Lo único que ocupa en nosotros son los carbohidratos, proteínas y lípidos que son metabolizados dentro de ella. Endosimbiótica quiere decir que es muy parecida a una bacteria que está haciendo una simbiosis con nuestro organismo, en donde esa simbiosis permite que nosotros le demos carbohidratos, proteínas y lípidos y la mitocondria nos aporta energía. Siempre que tú generas una relación simbiótica, tiene que ser una relación equivalente en donde tú otorgas algo y la otra persona te regresa energía o te regresa alguna otra acción, algún otro regalo para que pueda ser una simbiosis, que es algo totalmente contrario a lo que es una parasitosis. Cuando tú tienes a una persona como parásito viviendo de ti, pues lejos de que te aporte, lo único que te hace es quitar energía, robarte tiempo, etc., ¿no? Entonces entendamos que este proceso de simbiosis en donde nosotros aportamos nutrientes y ella aporta energía es muy importante. Tiene su propio ADN de tamaño muy variable según las especies. El ADN mitocondrial humano tiene 16.596 pares de bases con una solución de continuidad.
O sea, es totalmente distinto al ADN helicoidal que tiene el núcleo. Y esta es la forma que tenemos en el lado derecho. Y este ADN mitocondrial contiene la información codificada para la síntesis de 13 proteínas de la cadena respiratoria. Otra vez volvemos a entender que es cadena respiratoria, pues es el proceso de fosforilación oxidativa en donde se obtiene el ATP. Y esta información para que esa producción de energía se lleve a cabo está en el ADN mitocondrial, junto con los ARN ribosómicos y los ARN de transferencia para la traducción de todos los codones o tripletes de nucleótidos que codifican la acción de un aminoácido a la cadena proteica que se está sintetizando. Ok, ahí va la traducción. Entonces yo tengo en mi ADN mitocondrial, que es de forma circular, la información para que se genere la producción de energía. Y además también tengo ARN que me va a ayudar a traducir esa información de ese ADN mitocondrial para codificar proteínas del núcleo celular. O sea que no solo estoy, si yo a través del estrés oxidativo, de la oxidación, daño este ADN, no solo estoy dañando mi mitocondria, sino también estoy dañando la codificación que tengo para la creación de proteínas del ADN nuclear. Por eso preguntan muchas personas cómo funciona VELASH en el tema de cáncer. Si yo tengo a un paciente que ha desarrollado un oncogen y que este oncogen deriva del ADN del núcleo de una célula, pues seguramente fue porque hubo una alteración en el ADN mitocondrial que llevó a la alteración del ARN de transferencia y que cambió la expresión del ADN del núcleo celular. Por ejemplo, en una metaplasia a nivel de estómago, que es uno de los primeros procesos de cambio en histopatología, de cambio ante un estímulo constante, por ejemplo, el consumo de nitrosaminas, que pueden ser alimentos que están en el carbón, que los pollos ahumados, todo lo que se hace en base a carbón contiene nitrosaminas, y esta nitrosamina genera un estímulo constante en el epitelio del estómago, y el epitelio del estómago se protege y dice, bueno, estar con este tipo de células que son tan lábiles no me permite y me va a llevar a una úlcera, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que el cuerpo muy sabiamente hace es cambiar el tipo de tejido a una metaplasia celular. Y de la metaplasia celular, entonces, si el estímulo continúa, viene una displasia celular, pero toda esta expresión empezó porque recordemos que los químicos, la contaminación ambiental, el exceso de alimentos al carbón, lo que generan es estrés oxidativo, y el estrés oxidativo cambió mi ADN mitocondrial y mi ADN mitocondrial cambió mi ADN celular, y el ADN celular finalmente terminó expresando un oncogen. Ok, entonces tenemos aquí en la pantalla un cuadro del origen, o de lo que se supone que fue el origen de la mitocondria, ¿no? Desde la llegada o la aparición de una proteobacteria, pasando por N número de bacterias hasta llegar a la Rickettsia rickettsii, que se supone que es el origen. El genoma bacteriano más parecido al de las mitocondrias es el de la bacteria Rickettsia prowazekii, causante del tifus transmitido por los piojos. Este genoma tiene 1 millón de pares de bases organizados en 834 genes que codifican proteínas. Hasta donde hoy se sabe, todas las mitocondrias proceden de un ancestro de Rickettsia prowazekii y son resultado de un único proceso
de endosimbiosis. Ahora vamos a entender qué es endosimbiosis. Cualquier proceso de simbiosis en el cual el simbiote reside en el interior del cuerpo de otro ser vivo. Esta es una teoría que postula que algunos de los organelos propios de las células eucariotas, especialmente los plastos en los vegetales y las mitocondrias, habrían tenido su origen en organismos procariotas que después de ser englobados por otros microorganismos habrían establecido una relación endosimbiótica con este. Y bueno, vamos a dar un repaso general al tema de lo que es microbiota y por qué hay esta intercomunicación entre mitocondria y microbiota. Microbiota es el conjunto de los microorganismos, todas las bacterias, arqueas, eucariotas y virus presentes en un entorno definido. Como la microbiota varía según su entorno a la microbiota situada en el tracto intestinal, por ejemplo, se le denominará microbiota intestinal. Ahora vamos a otro punto muy importante y que también fue mencionado dentro de la capacitación del Dr. Bellideas y que hemos venido estudiando a lo largo de todo este tiempo, el microbioma. Se le llama microbioma al hábitat entero, incluidos los microorganismos, bacterias, arqueas, eucariotas inferiores y superiores, y virus y sus genes, y las condiciones ambientales exteriores. ¿Qué contenido de bacterias tienes? 2 kilogramos de bacteria en el cuerpo, 10 veces más bacterias que células, más de 1000 especies, más de 600 especies en los pulmones, más de 25 especies en el estómago, más de 1000 especies en los intestinos, más de 1000 especies en la piel y más de 60 especies en el tracto urogenital. Un desequilibrio en la microbiota dentro de los primeros síntomas que se presentan están la diabetes, las piernas pesadas, la pérdida de cabello y la migraña. Y si tú empiezas a ver a una persona que le estás dando dosis altas por alguna razón de inflamación, por algún pie diabético de orisol de enzyme 5, empiezas a ver cómo su cabello es uno de los principales es lo que se ve físicamente o externamente, cómo empieza a crecer y cómo se le puede dar brillo a través de la nutrición, ¿no? Porque a final de cuentas es como las uñas, está externamente, pero desde su formación internamente en el folículo piloso, pues estás aportando todos los nutrientes para que el cabello esté en perfectas condiciones. Sabemos que el 98% de la composición del microbioma de cada persona viene determinado por factores externos, principalmente la dieta y el estilo o hábitos de vida. El proyecto microbioma humano, o sea, el estudio de todos los microbios, bacterias que tenemos dentro del organismo, brindó la primera idea de la diversidad microbiana de humanos sanos y está explorando las posibles relaciones entre enfermedades humanas particulares y el microbioma. Hacia la derecha, desde la esquina superior izquierda, tenemos un estreptococo, una biopelícula de especies mixtas del cuerpo humano, un bacillus y una Malassezia lophophilus. Así de extraordinario y hermoso es nuestro cuerpo por dentro. Entonces, cuando alguien me dice, me siento mal, me tomo un antibiótico, espérame, por favor, no lo hagas. O sea, este microbioma que tú tienes está destinado, por esa simbiosis que ha hecho, a ayudarte a mantener el equilibrio. Cuando tú te automedicamentas, la acidez de los medicamentos, además compras el medicamento más barato porque piensas que te va a hacer el mismo efecto y el medicamento más barato no tiene la película que protege para que se absorba a nivel de duodeno el medicamento. Entonces esa capa entérica es lo que hace un medicamento más caro porque se va a absorber en el intestino donde se tiene que absorber y no va a dañar el resto de tu microbiota, pero lo primero que haces es ir por el medicamento más barato que te encuentres y tomártelo y adiós tu pobre microbiota y adiós todas las funciones que la microbiota tiene que realizar. Aunque el genoma mitocondrial es pequeño, hay una comunicación bidireccional entre el ADN mitocondrial y el ADN de la microbiota. El ADN mitocondrial codifica genes
que son esenciales para la producción de energía, el equilibrio redox y la regulación de la inflamación. Aunque la mayoría de los genes de las alfa-proteobacterias ancestrales han desaparecido del genoma mitocondrial, existe un estrecho linaje monofilético, o sea, son como de la misma familia, entre las enzimas citocromopeoxidasa, empleadas por bacterias y por mitocondrias tales como las citocromoxidasas, que indican que la cadena respiratoria aeróbica tiene como origen el haberse hecho por primera vez en una bacteria. Las mitocondrias son un objetivo de elección para los patógenos bacterianos, ya que no son solo un componente clave del metabolismo central, sino que también intervienen en la señalización celular a través de la producción de radicales libres, en el control de la homeostasis del calcio y en la apoptosis celular. En los últimos años ha habido algunos experimentos realizados principalmente en animales destinados a explorar cómo la microbiota intestinal comensal modula las funciones mitocondriales. En general, estos estudios han demostrado que las mitocondrias responden a la microbiota intestinal comensal de 3 formas. Ojo, porque aquí está la intercomunicación de la que hablábamos con el doctor Bellideres. ¿Cómo se comunican? A través de la regulación de producción de energía, porque la microbiota nos da metabolitos que actúan sobre la cadena de fosforilación oxidativa en la mitocondria, a través de la alteración del equilibrio redox, porque si hay más cantidad de radicales libres, entonces las bacterias reciben una señalización que hace que produzcan una mayor cantidad de metabolitos que estimulen esta producción de energía, y es un feedback que puede ser positivo o negativo, porque si tienes una disbiosis intestinal, entonces tienes una alteración en la producción de energía. Por eso el ejemplo de la película de Thor, que bueno, creo que hay gente nueva, vamos a compartirlo para que puedan observar totalmente lo que hace una disbiosis intestinal. Entonces, la próxima vez que estés con una persona con estas características, pues seguramente no te vas a pelear con él, porque vas a decir, tiene una disbiosis intestinal, por lo tanto, al tener una disbiosis intestinal, pues no piensa adecuadamente, ¿no? Entonces, hace 2 días lo que hice fue subir una moraleja del pato y, ¿cómo se llaman estos animales? Con la cola hermosa, con colores hermosos, se me fue el nombre. Pavo real. Pavo real. Ajá, subí una moraleja del pato y el pavo real, ¿no? Y el pavo real le dice, el pato llega y le dice al pavo real, oye, es que el águila es más hermosa que tú. Y el pavo real dice, no, o sea, ¿cómo crees eso? O sea, ve mis colores, ve mi plumaje, o sea, no puedes estar diciendo eso. Y le dice el pato, pues, ¿qué te parece si vamos y le preguntamos al gallo para que pues sea como equilibrado y él nos diga quién es el más hermoso, si el plumaje del águila o tu plumaje, ¿no? Entonces van y le preguntan al gallo, y el gallo, pues muy sabio, o representado como muy sabio en esa moraleja, les dice, está el pato y el pavo real, y les dice, le dice al pato, sí, efectivamente, fíjate, el águila tiene el plumaje más hermoso que el pavo real. Y el pato se va brincando porque habían apostado su comida, y el pavo real le pregunta al gallo, oye, ¿por qué dijiste eso si mi plumaje es el más hermoso? Y le dice, es que no tiene caso que discutas con alguien que no entiende, ¿no? Entonces, si lo que quería escuchar era que el águila es más hermosa, aunque no sea cierto, pues déjalo con sus creencias. ¿A qué voy? A que muchas veces tú estás tratando de llegar a una persona que simplemente por observarla físicamente sabes que tiene una disbiosis intestinal. Nada más, tiene obesidad abdominal, que es una característica del síndrome metabólico.
Y cuando tiene esa disbiosis intestinal, sus neurotransmisores, sus neuronas no funcionan. Y además hoy sabemos que tiene 5.000 mitocondrias en cada neurona y que por lo tanto, pues sus neuronas tampoco funcionan. No te pelees, solo empieza a otorgarle. Por eso fue hecha la estrategia de los semanarios. Si eres una persona que está dedicándose al modelo de distribución, regálale a esa persona un semanario para que se empiecen a corregir sus funciones neuronales. Y entonces ahora sí, en la siguiente semana te pueda entender. Porque si no te va a pasar lo del pavo real y el pato. Entonces vamos a ver este video, que es como lo más representativo desde mi punto de vista de una disbiosis intestinal. ¿Me confirmas nada más si se escucha Lalo, por favor? Let me take you on a little trip. My supersonic ship's at your disposal if you feel so inclined. Well, alright. We're gonna travel faster than light, so drop your overcoat tight and we'll go anywhere you want to decide. Well, alright. Es un paso atrás de los palacios dorados y los martillos mágicos y eso. Oye, ten más compasión, amigo. Perdieron Asgard y a la mitad de su pueblo. Debe alegrarles tener un hogar, al menos. Oigan, nunca debieron venir. ¡Ah! Valkyria. Justo en verte, chica enojada. Creo que era mejor tenerte grandote o normal. Él es Rocket. Hola, ¿qué tal? No querrá verlos. Así de mal está. Lo vemos una vez al mes cuando viene por provisiones. Así de mal. ¿Sí? ¿Pero qué? Aquí hay algo muerto. Hola. ¿Thor? ¿Están aquí por el cable? Cortaron el Cinemax hace 2 semanas y los canales de deportes no se ven y me aburro. ¿Thor? ¡Miren! ¡Son mis amigos! ¿Cómo están? Oigan, los extrañé. Ven acá, pequeño travieso. ¡Ay, no! Estoy bien. No hagas eso. ¡Ay, qué necesidad! Hulk, ¿conoces a mis amigos? Mick y Korg, ¿verdad? ¡Hola, amigos! Hola. ¿Cuántos años sin verlos? ¿Ahí hay cerveza? Y pueden conectarse al Wi-Fi. No hay contraseña, Obi. Thor está de vuelta. ¿El niño de la tele me llamó idiota otra vez? Noobmaster. Sí, Noobmaster 69. En serio, qué inútil eres. Me dijo idiota. Noobmaster, hola, soy Thor otra vez, el dios del trueno. Oye, o te desconectas del juego ahora mismo, o voy a volar a tu casa, bajaré al sótano en el que te escondes, te arrancaré los brazos y los meteré por tu trasero. Sí, corre, llórale a tu papito, pequeña rata. Gracias, Thor. Si te vuelve a molestar, avísame, ¿ok? Muy amable, lo haré. Ok, bueno, espero que hayas entendido el concepto. Así que... de disbiosis intestinal, desde este que no puede ser un mejor ejemplo, ¿no? Y vamos a terminar con esta presentación, solo nos va a faltar un punto más que quiero abordar. Ok, entonces la intercomunicación es por la regulación de la producción de energía, que es una retroalimentación, por la alteración del equilibrio redox, y por la regulación de las reacciones inmunitarias en la respuesta atenuando la oxidación inducida por factor de necrosis tumoral alfa. O sea, una interleuquina, como lo es factor de necrosis tumoral alfa, lo que genera es un incremento en el estrés oxidativo. Y estos son mecanismos de señalización entre mitocondria y microbiota. Entonces, lo que nosotros buscamos al tener una persona sana con Akkermansia, que dijo el doctor que dentro de los estudios
se logró incrementar la quermancia en un 11.11% y que esto es una maravilla porque jamás se hubiera esperado lograr, porque intentaron hacer trasplantes de heces fecales y desde hace 2 años nosotros tenemos Hasaki, que lo que incrementa es nuestra quermancia y que entonces nos da un perfil inflamatorio bajo y que genera metabolitos como acetato, formatolanina y valerato. Eso fue lo que hizo Sankey Mayor. Entonces, si tú tienes una eubiosis versus una disbiosis intestinal, se activan vías metabólicas totalmente distintas. Si hay una eubiosis, vas a activar la regeneración hepática, vas a reducir el colesterol o vas a mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos y además si es una vía de receptor farsenoide, que así se llama, FXR. Si tú tienes una disbiosis intestinal, vas a estimular la expresión de un factor adiposo inducido por el ayuno, que es otra vía metabólica, FIAF por sus siglas en inglés, y que nos da la acumulación de lípidos en el hígado llevándote a un hígado graso. Entonces, la prioridad con lo que nosotros tomamos es el cambiar el perfil metabólico para que no tengas disbiosis intestinal, tengas las bacterias adecuadas, eubiosis intestinal, los metabolitos adecuados y las vías metabólicas adecuadas para que tu organismo funcione correctamente. Solo me falta mostrarles algo más de lo que se habló, que fue aparte de la mitofagia y de cómo se generan nuevas mitocondrias. Y con esto ya casi terminamos. ¿Por qué es tan importante hacer ejercicio en estos momentos? Porque el ejercicio incrementa la biogénesis mitocondrial. Y no voy a hablar ahorita de ejercicio, pero bueno, lo haremos en otra charla. Lo único que quiero abordar en este momento es precisamente la forma en cómo se genera la producción de mitocondrias. Vamos a ver este pequeño video, déjenme ver si hay tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo. Como para resumir cómo funciona el ejercicio y ahorita culminamos con la parte de cómo se genera la mitofagia y cómo se generan los procesos de fusión y fisión mitocondrial.
Y si se dieron cuenta, al final volvimos al mismo punto de la activación a través de factores de transcripción de las quinasas. Entonces, pues bueno, es un proceso de feedback continuo y vamos a terminar con el tema de fusión y fisión. No me voy a meter en el tema de ejercicio, pero bueno, ahí les dejo una imagen. Lo que hacemos a través de la prueba de bioimpedancia es evidenciar cómo cambias tu constitución corporal y cómo los nutracéuticos te ayudan a cambiarla. No es lo mismo que tengas 60 kilos con 10 a 12% de grasa o que tengas los mismos 60 con 50% de grasa. O para las chicas, pues no es lo mismo que tengan a un caballero a su lado que tenga 10 a 12% de grasa a que tengan a un caballero a su lado con 40% de grasa. La disbiosis intestinal es tremenda y aparte, pues por eso no te entiendes con esa persona, ¿no? Esta es una evidencia de constitución corporal y me voy no encontramos lo de fusión y fisión, pero bueno, a ver si está al inicio. Porque me lo volé. Por alguna razón no está en esta presentación, pensé que estaba en esta. Ok, pero lo voy a explicar rápidamente. Lo que el doctor nos comentó o nos dijo y que requiere quedar muy claro es que velar lo que te permite es acelerar esos procesos de mitofagia y la producción o la biogénesis mitocondrial se lleva a cabo a través de procesos de fusión y de fisión mitocondrial. Fusión es que dos mitocondrias estén medias dañadas y se unan para complementarse y ahora tienes una mitocondria nueva. Y fisión mitocondrial es que a la hora de hacer ejercicio pueda separarse una mitocondria desde el ADN y toda su constitución interna se separa y ahora tienes dos mitocondrias. Por eso es tan importante el ejercicio, porque el ejercicio te va a dar una cantidad mayor de mitocondrias, ¿no? Y vamos a terminar por el día de hoy esta charla con la grabación. Audio Jungle.